Segunda de Crónicas, capítulo 29. Y la maestra Inés y la maestra Esther van a ayudar también, creo, ¿verdad? Sí. Así que, gracias, hermanos. ¿Ya tenemos Segunda de Crónicas 29? Realmente hemos visto que la mayoría de los reyes, pareciera ser que algunos arrancan muy bien, con grandes fuerzas, pero luego como que se les acaba el gas y algo sucede, se desaniman, quizás se sienten muy cómodos y ya se sientan. Y aunque pareciera ser que el estándar ha sido David, que fue de los primeros reyes y que ha sido el estándar, porque se le considera de esta manera porque fue el primer rey de dar buen ejemplo, porque ¿quién fue el primer rey? Y como que su ejemplo no fue de los mejores, ¿verdad? Pero después de la división de los reinos, a este rey Ezequías se le considera también como uno de los mejores, después de la división, porque la mayoría de los de Israel como que no dieron buen ejemplo, pero de este lado de Judá, aquí estamos en el capítulo 29. ¿Ya llegamos todos? Comienza así, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y el 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y ya hemos aclarado esto, ¿verdad? De que David realmente no fue su papá, sino que ¿quién fue David? Era de parte de su familia, pero no fue su padre, no fue su abuelo, no fue su bisabuelo, no fue su tatarabuelo, no fue su tatarabuelo, sino que de su descendencia, ¿verdad? Pero ¿por qué se le conoce a Ezequías como un hombre recto ante los ojos de Jehová? No solamente porque siguió el ejemplo de David, sino que realmente siguió la palabra del Señor, los estatutos, los principios que el Señor le dejó. Pero una de las cosas que resaltan de este rey Ezequías es de que quitó ¿qué cosas? Ídolos, altares. ¿Qué más quitó? Las imágenes de acera. Pero aquí en Crónicas 29 no nos lo dice, pero nos lo dijo allá en Segunda de Reyes, que quitó algo adicional que en sí inicialmente no era el propósito de que fuera un ídolo o algo que se adorara. Vamos cerca, vamos cerca. La serpiente. Neustán. La serpiente de bronce. ¿Cuál era el propósito de la serpiente de bronce? Era para ser algo representante de la presencia de Dios, pero lo que él había hecho cuando había traído al pueblo a través del desierto y comenzaron a renegar y a quejarse y a maldecir al Señor, ¿qué les vino? ¿Una plaga de qué? De serpientes. Y Dios le da instrucción, hazte un asta. Y a Moisés, ¿verdad? Y ¿quién dije yo? Y ahí se hizo el asta. Y toda persona que mirare a esto va a ser sano, va a ser salvo, y no va a morir. Entonces, esta serpiente, ¿de qué material utilizó? De bronce. Llegó a ser una imagen y símbolo, no representando lo que había sucedido y recordando lo que Dios había hecho, cómo los había salvado, sino que ahora vamos hasta adorarla, servirla, postrarnos ante ella, no solamente ahora como un recordatorio del poder de Dios y su misericordia y su perdón y de su presencia, sino que ahora a esto mismo se convirtió en un ídolo del cual se comenzaron a adorar. Entonces Ezequías fue el líder que dijo, ¿sabes qué?
No solamente vamos a quitar las imágenes y las estatuas y los ídolos y los altares, sino aún ahora esto, que se ha convertido también en un ídolo mismo. Pero les hago aquí la pregunta, hermanos. En nuestras vidas, hemos dicho que aún hasta un método, hemos dicho que hasta algo bueno, aún nuestra propia familia, nuestros propios hijos, nuestros nietos, el trabajo, las posesiones, el dinero, la ropa, los carros. No vamos a nombrarlo todo, ¿verdad? Pero todas estas cosas aún se pueden convertir en un ídolo. Sí, podemos darle gracias a Dios, gracias porque me has bendecido con esto, pero de repente ahí lo andamos lavando. No es de que esté mal lavar el carro, lo andamos aspirando, no es de que esté mal aspirarlo, lo andamos perfumando, no es de que esté mal perfumarlo, pero lo cuidamos más que la Biblia, lo cuidamos, bueno, pero aún el libro se puede convertir como un ídolo para nosotros. El libro en sí, no las palabras escritas que vienen del Señor, ¿verdad? Pero el celular, ya hemos dicho que lo cuidamos más que la Biblia, ¿verdad? No, hermano, es que ahí traigo mi Biblia, por eso lo cuido, ¿verdad? Pero todo lo que existe, todo lo hecho. Romanos, es más, después nos dice que a veces nosotros nos hemos dejado llevar y adoramos a lo creado y a las personas en lugar de adorar al Creador. Y aquí Ezequías se le reconoce por esto, que él quitó todo aquello, objeto que eliminaba de llevar la adoración a Dios, que te distraía para adorar cualquier otra cosa. Pero preguntémonos, ¿qué nos quita a nosotros la atención de adorar a Dios? Muchas cosas, el trabajo, pero unas poquitas de estas, ¿verdad? Que ya han sido mencionadas. Muchas cosas. La televisión, los celulares. ¿Está mal divertirnos, hermanos? No, pero cuando le damos prioridad, entonces la conclusión que llegamos es todo aquello que ponemos al centro o le damos la prioridad, es aquello que se convierte en nuestro ídolo, nuestro Dios. Si Dios no está sentado en el centro de todo, el primer lugar de todo, vamos mal, ¿verdad? Pero la Biblia anteriormente nos mencionó de este hombre, ¿verdad? Pero aquí continuamos en el capítulo 29 y vamos a resaltar y recordar algunas de las cosas que él hizo, pero de lo que tenemos que tener cuidado es de que todo aquello otra vez que ocupa el lugar de Dios se puede convertir en uno de nuestros ídolos y debemos quitarlo. Creo que les compartí que mi esposa y yo como que a la fuerza lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Me está haciendo leer un libro que se llama, ¿cómo se llama, Lisa, el libro? Se llama 40 días de ayuno de azúcar. Y no es de que estamos ayunando en sí de comida, y los ayunos sirven para diferentes cosas. Pero por ejemplo, muchas veces los ayunos nos enfocamos más en el ayuno que en el propósito para el cual se está haciendo. En la Biblia, ¿por qué habla la Biblia del ayuno? ¿Para qué se usa el ayuno? Para romper ataduras, ¿qué más? Para concentrarse en el Señor, en su palabra y obedecer su palabra, hacer las cosas. ¿Qué más escuché, hermanas? Siempre tenía un propósito. Y la Biblia menciona más de una docena de diferentes cosas, de motivos por el cual ayunar, pero el propósito es singular siempre, ¿verdad? Y va dirigido al Señor. Enfermedades, diferentes cosas, ¿verdad? Ayuno y oración, correcto. Pero entonces también viendo la mayoría de los ayunos que la Biblia menciona, algunos de ellos llevan un componente de que nosotros queremos ser los recipientes, los beneficiarios de algo bueno. Pero realmente deberían ir más allá.
de darle la honra y la gloria al Señor y enfocarnos en Él, en su poder, en su majestad, en quién Él es. Pero por ejemplo en el del azúcar, medio hace la mención ahí de que a veces lo que nos tiene atado es el celular, las redes sociales. Y ya hemos compartido que a veces pasamos más tiempo en redes sociales, en el internet, en Facebook, en WhatsApp, más que en la palabra del Señor. Les di un reportaje la otra vez de que si realmente pasáramos el tiempo que pasamos en las redes sociales, lo pasáramos en la Biblia, leeríamos la Biblia de pasta a pasta 10 veces en un año. Fácilmente, y nos sobraría tiempo si le dedicáramos el tiempo solamente de las redes sociales, ya sin contar lo que vemos tele, la diversión, el estar ahí nomás sin hacer nada. Y no estoy diciendo que está mal descansar, debemos descansar también, ¿verdad? Pero este libro medio menciona de que, bueno, ya que estás ayunando de azúcar, ¿por qué no ayunas de tecnología? Eso lo necesito para comunicarme y es importante y es necesario y etcétera. Dice, entonces, si realmente no es un ídolo en tu vida, ¿por qué no lo sueltas? Pero ponemos las excusas por todos lados, ¿verdad? Hermanos, es que yo lo necesito para comunicarme con los hermanos en otras partes del mundo, para lo de WhatsApp, del estudio bíblico. Entonces, ¿qué nos tiene atado que vamos a justificar para no dejarlo, verdad? Un rato, por lo menos, ¿verdad? Pero vemos aquí que el pueblo del Señor un rato se ponía las pilas y adoraba al Señor y de repente lo mirábamos bien metido adorando otra cosa y no querían salirse de ahí. Es más, cuando venía alguien a retarlos decía, ¿y tú quién eres? ¿Y a ti quién te puso como mi consejero? O tú, ¿por qué me vas a decir esto a mí? Yo soy el rey. Pero aquello que nos tiene bien atado no lo queremos soltar, ¿verdad? No lo queremos soltar porque es nuestro ídolo. Pero bueno, a Ezequías se le conoció también, que nos dice la Biblia que ni después, ni antes ni después hubo uno como él entre todos los reyes de Judá. Entonces otra vez aquí el hincapié es de que está hablando de los reyes de Judá, porque David fue el ejemplo de todos, ¿verdad? Pero Ezequías contraste a su padre Acaz, noche y día de diferencia. Y era lo que hablábamos, que usted como padre a veces puede dar un excelente ejemplo, pero sus hijos van a ser rebeldes y contumaces. Pero a veces usted como padre fue de lo peor y no supo cómo criarlos, y de repente su hijo se convierte en un ejemplo que va a liderar con gran fuerza. Les he compartido que aquí en la historia se hizo un estudio de dos hombres, uno que no quería nada que ver con las cosas de Dios y un hombre de Dios que lideró en diferentes aspectos, metido en la palabra del Señor, y se estudiaron todas sus descendencias de estos dos hombres. Aquí de este lado, a este hombre se le murieron muchos niños a temprana edad, muchas enfermedades, muchos en cárcel, prostitutas, drogadictos, de todo. Pero no quería nada que ver con Dios. De este lado, hubieron algunas cosas que sucedieron también, muertes, cosas, acá suicidios también mucho, pero la mayoría lograron en ese aspecto, humanamente hablando, maestros, doctores, uno de ellos llegó a ser vicepresidente de una nación, licenciados, pastores, misioneros, etcétera. ¿Afecta entonces? El miércoles hablábamos de que nuestras decisiones afectan hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Aunque usted va a ser responsable por rendir cuenta al Señor por sus propios pecados, pero aquí vemos de que Acaz no le dio buen ejemplo a Ezequías, y se levanta Ezequías y comienza a limpiar y a hacer cosas que le agradaban al Señor. Así que un buen ejemplo aquí de este hombre. Pero ¿dónde nos quedamos? ¿En qué versículo vamos? Dice el 2, ¿verdad? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces, una de las cosas que también él hizo de que ya no se estaba practicando era la Pascua. Él la vuelve a traer de regreso, y vamos a ver aquí más adelante en el texto de que todos los sacerdotes, los levitas que deberían estar sirviendo, ya no estaban sirviendo.
y él los volvió a acomodar, a limpiar y a restituir ciertas cosas y animarlos a seguir en el ministerio. Y aquí quiero hacer más adelante lo menciono, ¿verdad? Pero algunos de nosotros nos sentimos ya cómodos, que los demás hagan las cosas. Yo aquí estoy tranquilo, gracias, bien, no me preocupo. Pero quiero animarlos a que sirvamos al Señor, adoremos al Señor. Y lo servimos y lo adoramos otra vez al hacer las cosas que Él nos ha indicado aquí. Pero dice el verso 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová y ¿qué hizo? Las reparó. ¿Por qué? ¿Se acuerdan quién es la que había estado gobernando anteriormente? Había destrozado, sí, habían hecho intentos de reconstruir, pero volvieron a su padre lo volvió a arruinar y lo regaló, lo vendió a los que los estaban oprimiendo. Pero él se esforzó y ¿qué hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hermanos, a veces nos desanimamos, sí, queremos tirar la toalla, ya, ¿sabes qué? Mejor vamos a cerrar las puertas. Y no les voy a dar todas las estadísticas, pero cada año se cierran un montón de iglesias, casas, etcétera, maestros. Ya, ¿sabe qué? Ya no, como que ya no quiero, está muy difícil. Mi esposa me compartió entre semana que tenía un tutor de los más pequeños y le dice, maestra, es que ya no quiero seguir enseñando a estos pequeños porque pues no me hacen caso, quieren jugar, etcétera, etcétera. Tiró la toalla. Pero ¿cuántos de nosotros a veces no hemos querido tirar la toalla, verdad? Y cerrar las puertas. Las puertas estaban cerradas aquí, pero ¿qué hizo Ezequías? En su primer año, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Y qué hizo? Dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas. Note, esto es muy importante. Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué cosa? Hermano, ¿qué inmundicia ha entrado a nuestras vidas? No tengo que decírselos. Pero ¿se acuerdan que también hemos dicho que aquí tenemos la Biblia? Pero quiero decirles que aquí también entre la Biblia hay inmundicias que entran aquí. Y a veces se nos cuelan para nuestros hijos. ¿Y qué estás viendo? No, aquí estaba en un canal de niños, pero de repente lo que están viendo es otra cosa. Pero también muchos de nosotros como adultos, bueno, aquí voy a pasar. Y ya cuando, nomás 5 minutitos, nomás 20, nomás una media horita más. 5 horas después vemos, hay que lavar ropa, hay que cocinar, y se nos fue el tiempo. ¿Y qué hice hoy? Pero hay otras inmundicias que entran en nuestra vida, aún hasta en el templo, en la iglesia. Pero ¿cuál fue el reto del rey aquí? Escúchenme bien, óiganme, oídme. Primero hay que santificarse. ¿Por qué? Porque no estaban ya, ¿se acuerdan cómo estaba todo hecho anteriormente? Entre más cerca estabas del lugar, ¿cómo se llamaba el lugar más de adentro? El lugar santísimo. No todos podían entrar al lugar santísimo, pero tampoco todos podían entrar al lugar santo. Y el pueblo de Israel ya estaba alrededor del santuario, ¿verdad? Pero los extranjeros como que aún. Pero para poder hacer esto primero hay que santificarse. Entonces los reta a santificarse. ¿Y qué sucede después de esto? Para santificarse hay que sacar todo aquello que es impuro, inmundo. No está diciendo que no debemos ir a los del mundo, pero es cuando las cosas del mundo han entrado a nuestra vida, a nuestra casa, en el templo, en todo lugar. Y debemos sacar aquello impuro, inmundo, para santificarnos. Y a este rey se le conoce de esta manera, ¿verdad? De que también se propuso hacer esto. Pero ¿cómo continúa? Aquí dice el 6, porque nuestros padres, ¿qué han hecho? Nuestros padres se han rebelado
En otras palabras, nuestros padres no nos dieron buen ejemplo. Entonces nos concierne a nosotros ponernos las pilas, vamos a santificarnos, vamos a sacar aquellas cosas negativas de nosotros para seguir al Señor en sus estatutos. Dice, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque le dejaron. ¿Por qué? Porque se apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. ¿Qué hemos hecho nosotros, hermanos? ¿Le hemos dado esa clase de ejemplo a nuestros hijos? Le damos más importancia, creo que ya se dijo 2 veces el comentario, ¿verdad? A veces le damos más importancia a ¿qué cosa? Al trabajo que a Dios, ¿verdad? Al trabajo ahí vamos bien mocosos, bien con calentura, y no nos importa porque pues si no trabajo no nos pagan. Pero ya medio una tosecita, pues como dijo hermana Elizabeth, ¿verdad? Que a veces ponemos las excusas, ¿verdad? Y la enfermedad nos cae a todos. Esta semana nos cayó a la mitad ahí en la casa, y algunos andan ahí todavía llorientos, pero algunos, eso es de todos los días, pero fácil podemos usarlo como de excusa, ¿verdad? De que pues el pobre niño no se siente bien. Pero para la escuela váyase porque yo necesito trabajar y ahí que si lo mandan después pues ya. Y lo malo que si tiene calentura hasta las 24 horas no puede regresar hasta que ya no tuvo calentura. Pero ahí los mandan. Pero para la iglesia, pues para las cosas del Señor nos sobran excusas a veces, ¿verdad? Pero aquí el rey pudo haberse enfocado en las excusas. Bueno, mis padres, esto es lo que ellos hacen, pues vamos a seguir su ejemplo, Pero aquí tuvieron que rebelarse ahora contra lo que los padres estaban haciendo, el ejemplo que ellos estaban dando. Pero dice el 6, ¿verdad? Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Pero ya también dijimos, hermanos, creo que fue esta hermana Norma, a veces le volvemos las espaldas al Señor, pero cuando lo necesitamos, ahí venimos corriendo, ¿verdad? Sí te necesitamos, pero cuando todo va bien, ahí nos vemos el próximo mes, Señor. Pero ¿cómo le hacemos al Señor ahí? ¿Y qué dice? No solamente le recerraron las puertas, le dieron sus espaldas, pero el 7 dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. ¿Se acuerdan qué deberían hacer las lámparas? ¿Nomás de lunes a viernes o los domingos o los sábados? Era todos los días. Un día un hermano líder me preguntó, hermano, ¿ya por qué no hacemos esto? Hermano, porque pues sinceramente me desanimé porque pues no había interés, entonces. Pero aquí nos dice que el pueblo había cerrado sus puertas. ¿Qué más hicieron? Le dieron la espalda al Señor, cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, dice 7, y no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Se acuerdan que se habían puesto grupos por turnos para alternarse, para servir en diferentes capacidades y hacer de todo y para colaborar? Los adiestrados en esto estaban aquí, los adiestrados en aquello, en esto, aquellos en otro. Todo eso se había dejado de hacer. ¿Y qué más había sucedido? El 8 nos dice así: por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con nuestros ojos. En otras palabras, el Señor permitió que vinieran las otras naciones, los de Siria, los de Asiria, los filisteos, los árabes, a maltratarlos, a llevarlos, los propios de las otras tribus de Israel, a venir contra los de Judá, que hasta cierto punto eran los que medio se obedecían, y el sub y baja. Entonces todo lo que han visto que les ha sucedido es que el Señor les permitió que les sucediera por su desobediencia y rebeldía y su postura en dejar de hacer las cosas que le agradan al Señor. ¿Y qué más sucede? En el 10 dice: ahora pues,
yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. ¿Quién está diciendo esto? El rey Ezequías. ¿Qué dijo? He aquí, ¿cómo dice? Ah, me comí el 9. Gracias por esa corrección. Y he aquí nuestros padres han caído a espada. Sí, bueno, lo resumí, pero en mis palabras. Han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Por quiénes? Los filisteos, los asirios, los de Siria, los mismos propios de Israel, de las otras tribus, vinieron contra los de Judá. Todo esto que han experimentado ha sido a base de su desobediencia y rebeldía. Y el 10 dice, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Pero se acuerda que ¿quién es el que hace el pacto? Es el Señor, ¿verdad? ¿Quién es el que rompe los pactos? El hombre. Entonces el Señor sigue siendo fiel. Los padres habían sido infieles, dieron mal ejemplo, pero este rey dice, ¿sabes qué? Veo que las cosas no están bien. Yo me voy a amarrar los pantalones y voy a decir, voy a hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. ¿Para qué? Para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Porque todo esto que nos ha sobrevenido ha sido a causa de nuestra desobediencia y rebeldía. Entonces yo voy a rectificar las cosas porque por lo menos yo me propongo hacer lo correcto. ¿Quién más lo dijo en el pasado? Ya por Josué, Josué mismo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Mi casa y yo. Pero ¿sabe qué? A veces hay que traerlos arrastrando, ¿verdad? A veces nos llevan arrastrando. Pero esa decisión debemos tomarla independientemente y corporativamente. Pero en este caso, como el líder dijo, ¿sabes qué? Hayan estado cerradas las puertas por mis padres, ellos hayan dado la espalda al Señor, ya no quieran que continúe las lámparas encendidas o haciendo esto y aquello, lo que el Señor nos ha prescrito, yo me voy a proponer hacerlo, venga lo que venga, pase lo que pase. Aquí vamos. Pero más importante es que ya no quiero ver que vengan estas maldades y enfermedades y las muertes y todo lo que nos está sucediendo aquí a base de la desobediencia que ha tenido nuestro pueblo. ¿Y qué sucede? Lo siguiente. Hijos míos, dice el 11, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido. Está hablando a los levitas aquí, ¿verdad? Porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis. ¿Y qué cosa? Y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces los levitas, allá por un libro que se llama, creo que Levítico, algo así, no sé si se acuerdan, que ya tiene como más de un año, creo que pasamos por ahí. Pero los levitas fueron elegidos ¿para qué? Para el servicio de Dios en el templo de Dios, para cumplir los diferentes deberes. Pero por la maldad de Acaz, todo se había ido a la basura. ¿Era la primera vez? Ya otros reyes otra vez así el sub y baja. Pero Ezequías los llamó otra vez para el servicio y dice, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito para ustedes, los ha llamado con una responsabilidad, una labor, un trabajo y no se está desarrollando, no la están haciendo. Estamos mal. Entonces, si van a ministrar y el Señor los ha llamado para ministrar, pues vamos a hacerlo, vamos a ponernos las pilas. Pero hermano, ¿qué tal si usted hubiera vivido bajo el reinado de Acaz, que pues se entrega y vamos a servir también a los otros dioses porque veo que a aquellos les va bien y pues les dio la victoria al Señor, pues también vamos a adorar aquello y lo otro? Pero hoy en día nosotros, usted y yo, aquí por lo menos los que vivimos en Estados Unidos, no tenemos un gobierno, un reino que nos diga, tú no eres libre de adorar a quien quieras, tú no eres libre de servir a quien quieras. Pero ¿saben que hay países que no les es permitido, no tienen esa libertad de adorar a Dios? Se les exige que adoren y se postren tras otras cosas. Pero nosotros voluntariamente vamos y nos postramos tras otras cosas, aunque tenemos la libertad de adorar al único y verdadero Dios. Pero no tenemos un rey malvado que nos diga, o ¿cómo se llaman nuestros líderes? Ya se me olvidó. Un presidente que nos diga, ¿sabes qué? Tú no eres libre de ir a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos detiene de adorar al Señor?
Serán las presiones de la vida. Creo que fue hermano Sergio que dijo, tenemos o la hermana María Elena, las preocupaciones de pagar deudas, los biles que le nombramos, ¿verdad? Hacemos biles, es lo que hacemos, pero por los biles que nos vienen, ¿verdad? Pero pero ahí está el detalle, ¿qué nos consume? ¿Qué nos lleva hacia otras cosas? Pero aquí el rey está animando al pueblo a servir. ¿Será que aquí en la vida hoy en día alguien nos desanima a servir al Señor? ¿Cuáles son nuestras excusas? Ay, hermano, es que llego bien cansado de tanto trabajar. Sí, entonces le damos todas nuestras fuerzas al trabajo, ¿verdad? Y ya hemos hablado de eso, que queremos un estándar de vida a cierto nivel. Hermanos, yo les puedo decir, hermanos, si yo no trabajo, no como, porque mi esposa me pide más presupuesto, dice, amor, no nos alcanza 1,200 para la comida, Elías traga y traga y traga, dice, necesito 1,500 ya para la comida. Ese es nuestro presupuesto del mes y a veces dice, hermano, eso es todo lo que yo gano al mes, entonces ahí frijolitos y arrocito, ¿verdad? Y arrocito con frijolitos, pero queremos comer carne, queremos camarón, pescado, ya la ropa de mar que ya hemos hablado, ¿verdad? A mí me da risa porque nosotros no pedimos, pero el Señor nos regala ropa. Por ahí le dice una maestra, no se ofenda, pero aquí mis hijas y mis hijos ya dejaron estas ropas, ¿no te ofendes si te la doy? No, gracias, no me ofendo, démela. Y ahí ahorramos, ¿verdad? Pero si queremos vivir cierto estilo de vida, a veces hay que trabajar más para, etcétera. Pero nos desanimamos a veces ahí por las cosas, pero aquí el ánimo es a desarrollar la labor que el Señor les ha dado. Pero quiero hacerle una pregunta, hermanos. Hemos dicho que todos tenemos un don, un talento, y todos podemos jugar un papel en la obra del Señor. Es más, la Biblia nos dice que la tarea ha sido dada a la iglesia, de ir y hacer discípulos a todas, o sea, de todas las naciones a ser discípulos. Y esa nos concierne a todos. ¿Cómo la hacemos? Ya sea que donde estoy trabajando, ahí puedo compartir lo que el Señor me está mostrando a mí. Cuando vaya al mercado, en la calle, en la tienda, donde sea, ahí puedo compartir. Algunos nos dice la Biblia que ya tenemos bastantito tiempo de conocerle y que ya no deberíamos ser como niños ahí que solamente tomando lechita, que ya deberíamos ser maestros, ya con el tiempo que tenemos. Pero en otras situaciones también nos dice, no todos deseen ser maestros, porque el ser maestro también conlleva más responsabilidad, pero algunos ya no queremos esa responsabilidad porque no queremos echarnos el paquete, ¿verdad? Pero aquí les está hablando específicamente a los sacerdotes, a los levitas. El Señor los ha escogido y los ha elegido para esta labor y no se está desempeñando, háganla. Pero hoy quiero animarlos, hermanos, quizás han estado desanimados. Hermanos, yo quería servir aquí, acá y allá, pero pues veo que no hay lugar o que no dan chance o que… Ánimo, ánimo. Que en lugar de desanimarnos a colaborar, animémonos a hacerlo, ¿verdad? Quizás a veces como cristianos vemos a un cristiano recién nacido y lo vemos con ganas de trabajar, pero a veces, cálmate, al rato te vas a… O a veces, como quiera al rato se le van a acabar las pilas, déjalo que corra, ¿verdad? Pero, y puede suceder de las dos cosas, que a veces alguien tiene ganas de trabajar y a veces los apagamos. Y a veces a los que están apagados ya no los podemos encender el fuego, ¿verdad? Pero a veces los que estamos apagados decimos, al rato se les va a acabar la batería y déjalos que… pero las dos cosas, deberíamos animarnos a los que estamos apagados y animar a los que estamos con ganas y animarnos los unos a los otros. La Biblia nos dice que nos estimulemos a las buenas obras los unos a los otros. Y aquí les voy a dar un detalle, hemos hablado de esto. El estimularnos los unos a los otros, la palabra raíz de esta palabra es la misma palabra que después se usa para el vaquero, las espuelas que trae atrás. ¿Para qué sirven las espuelas?
Nadie ha montado a caballo, a burro. A que corra. Y la intención no es lastimarlo, sino animarlo a que continúe, ¿verdad? Algunos lo animan con un chicote, con un látigo al caballo, ¿verdad? Algunos ahí en las caricaturas le ponen un palito con una zanahoria ahí que la vayan siguiendo, ¿verdad? Pero la idea es esta, estimularnos, no es a lastimarnos, sino a animarnos, pero es como que a darnos hasta un empujoncito. Pero no es de que, ándale, sirve. ¿Qué sucedió? Sino que animarlos a que te invito a venir conmigo a hacer lo que yo estoy haciendo. Ese empujoncito, ¿verdad? Por ejemplo, la hermana María Elena nos dio un empujoncito hace ratito, ¿verdad? Usó la dedocracia, ¿verdad? Para que diéramos algún agradecimiento, ¿verdad? Eso es estimularnos, animarnos, ¿verdad? Pero hay otras maneras de hacerlo también, ¿verdad? De que, ¿sabes qué? Ayúdame con esto, vamos a platicar cómo te sentiste ayudándome con esto. No, pues sabes que me sentí muy bien, ¿quieres ayudarme la próxima semana también? Bueno, no, ¿no te gustó esto? Pues vamos a buscar, no es de que nos guste a veces, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta ir a trabajar todos los días, verdad? Pero no me detengan, ustedes me están sacando del tema y me voy a atrasar, pero animémonos los unos a los otros a ministrar, y no a descuidar esto, ¿verdad? Esto era un deber para este grupo, pero lo estaban descuidando, pero como cristianos también tenemos algunos deberes, y no deberían ser deberes en ese aspecto, sino quereres, que queremos hacerlo, queremos con ganas, que aunque algunas veces hacemos algunas cosas porque son necesarias. Lo estoy haciendo porque el pastor me lo pidió, un líder me lo pidió. Mejor hágalo con ganas, ¿verdad? Para la honra y la gloria del Señor, que sea una decisión de decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, y no para solamente decir, mira lo que estoy haciendo. Pero no me detengan, vamos, mejor sigo más rápido ya. El 12. Entonces, noten quiénes se levantan. Se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealeel. ¿Ya me siguen con los nombres? De los hijos de Gersón, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, y de los hijos de Elisafán, Simri y Jeiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanaías, de los hijos de Emán, Jeiel y Semeí, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Todos estos son representantes de qué tribu, o de qué descendencia, o de qué grupo. Son levitas, aquí no los dice, ¿verdad? Entonces, todos esos habían estado sentados, no haciendo su labor, desarrollando su empeño, lo que el Señor los había llamado a hacer. ¿Pero qué hacen? Dice, pues vamos a levantarnos, vamos a ponernos las pilas, vamos a colaborar. ¿Y qué hicieron? En el 15, estos se reunieron ¿a quiénes? A sus hermanos. Entonces, los que agarraron el valor y las pilas para obedecer, dijeron, vamos a animar a otros de nuestros hermanos a hacer lo mismo. Y los juntan, los reúnen, ¿y qué dice? El 15, estos se reunieron a sus hermanos y se santificaron. Y no nomás dice, ¿sabes qué? Pues vámonos, vamos a entrar. No, primero pasaron en un tiempo de santificación, de arreglar cuentas con el Señor, ponerse a cuentas, asegurar que su vida estaba en orden. Si hay algo, una pregunta, hermanos, ¿hay algo en su vida que necesita poner en orden? Porque también no podemos nomás arrancar y decir, ok, Señor, te voy a servir aquí, te estoy desobedeciendo en esto, en aquello, en lo otro. No podemos ser ejemplo de servir al Señor si le estamos desobedeciendo en áreas muy importantes en la vida. Entonces hay que corregir estas. Esto fue lo que hicieron ellos. ¿Qué hicieron? Se santificaron y entraron conforme, no a lo que ellos querían hacer, sino al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. ¿Para qué cosa? Primero, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. O sea que toda la porquería que se estaba haciendo anteriormente de los reyes anteriores, qué barbaridad. Hermanos, habían situaciones a veces aún en algunos de los reinados
que aún en el mismo templo se utilizaba para prostitución y cosas increíbles ante sus dioses o haciéndole. ¿Se acuerdan que en los pasajes anteriores dice aún debajo de casi todo árbol frondoso había esto para aquello, hacían altares? Y el anterior, ¿qué nos dio el resumen? Que quemó a sus hijos. ¿Quién fue el que quemó a sus hijos? Que los hizo pasar por el fuego. Acaz. Imagínense. Ese es el ejemplo que el padre le estaba dando. Y diríamos, ¿qué se puede esperar del hijo? Pero otra vez, independientemente cada uno, vamos a rendir cuentas al Señor, ¿verdad? Entonces aquí en este aspecto, él se levantó y dice, yo no quiero recibir las mismas consecuencias que mis padres y mis antepasados, yo voy a marcar la diferencia. Y el 17 dice, comenzaron, aquí ya está hablando pluralmente no solamente del primer grupo de hombres, de líderes que se levantaron y a los que animaron, pero aquí ya también está incluyendo a los demás. Dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces no fue un proceso de que vamos a proponernos hoy a arreglar las cuentas y ya está listo todo, ¿verdad? Fue un proceso aquí de varios días. Sí, a veces será necesario pasar tiempo en ayuno, en oración, enfocándonos en el Señor para decir, Señor, ¿qué? Necesito rectificar en mi vida para poder darte y entregarte mi todo, para servirte en todo aspecto. El 18, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. ¿Se acuerdan qué le habían pasado a los utensilios anteriormente? A muchos de ellos se los llevaron. Se los llevaron. Que aunque también vamos a ver que este rey cometió un error. Más adelante comienza a exhibir todo lo que tiene. Mira todo lo que hay. Y le entró la soberbia, la altivez de que mira todo lo que yo he logrado, mira esto es a través de mi esfuerzo. Ahí fue por un mal camino, pero bueno, no hablemos mal de él todavía. ¿Dónde me quedé? En el 19. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar de Jehová. Los hemos purificado, los hemos limpiado, están listos, los hemos... ¿Y qué significa consagrarse al Señor, hermanos? Consagrar es prepararlo, apartarlo para un propósito específico para el cual ha sido diseñado. Y sabía que usted ha sido, si usted es un hijo de Dios, usted ha sido apartado del mundo para servirle al Señor y ser su embajador, su representante, y no ser parte del mundo y vivir como ellos, sino que vamos a vivir entre ellos para hablarles de Cristo. Pero no para que nos contagien, sino para contagiarlos de lo bueno, no de lo malo, ¿verdad? Pero en este aspecto, apartarlo para este propósito para el cual fue creado. Y usted tiene un propósito y ha sido creado con un propósito, y si está con vida, alguien dio testimonio de esto, ¿verdad? Esta mañana también, si el Señor nos tiene con vida es con un propósito y no ha terminado con nosotros. Y aquí comienzan a reintroducir lo que se había dejado de hacer en el 21. Y presentaron 7 novillos. Esta palabra novillos a veces se traduce también como, la palabra en el original suena como vaca, pero puede ser en este aspecto un toro, una vaca, ¿cómo se llama el pequeñito? Un becerro. Entonces, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. ¿Por qué era necesario ofrecer todo esto? Porque ya estaba establecido cuando hubiera pecado en sus vidas, era para la expiación, dice, ¿verdad? Por el reino. Entonces, por todo el país, por toda la nación, estaban haciendo esto, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Entonces allá en el Antiguo Testamento, bueno, estamos en el Antiguo Testamento todavía, ¿verdad? Pero fue lo que Dios designó, preordenó que se hiciera, ¿verdad? Las ofrendas de pecado, las ofrendas de paz, las ofrendas de los sacrificios, con diferentes situaciones para pedir perdón.
de Dios por los pecados intencionales, no intencionados, etcétera, ¿verdad? Pero allá lo vimos en Levítico 1, comenzando ahí, pero no nos vamos a tomar el tiempo ahí porque se nos va rápidamente el tiempo. Pero sigo, dice el 22, mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar, mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar, asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. ¿Qué significaba la sangre en este aspecto? ¿Sí? Y tomando la inocencia del animal, traspasándola, traspasándole el pecado a los animalitos, pero llegaría a ser algo representativo de ¿qué? De Cristo, ¿verdad? Que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de nosotros, ¿verdad? El Hijo de Dios, el perfecto, que después cuando lo vio Juan el Bautista, fue el que dijo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento era solamente para cubrirlo, representativo, ¿verdad? Pero más tarde sería para quitarlo. El 23. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Otra vez era para transferir el pecado, la maldad, la desobediencia, la rebeldía. El 24. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Porque todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Ahora el que nos reconcilia otra vez es Jesucristo a través de su muerte, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Puso también, el 25, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Entonces también no se estaba alabando y glorificando el nombre del Señor a través del cántico, de los instrumentos. Aquí nos dice los címbalos, salterios y arpas. Entonces nos da de nuevo los tres instrumentos principales que se utilizaban en la alabanza del Señor en estos tiempos. Los volvió a reincorporar. Y aquí quiero hacer un hincapié. Ya lo hice, ¿verdad? Pero si nuestros hijos están interesados o usted alguno de desarrollar este talento, o si el Señor le ha dado el don, hable con nuestro hermano Sergio aquí. Él está más que dispuesto para enseñarle, dirigirle ahí, si quiere tocar desde las palmas. Con mi esposa hablábamos de que en la cultura americana hay una broma de que necesitan que venga una misionera africana a enseñarles el ritmo, porque tienen ritmo para aplaudir, pero que nosotros los hispanos y algunos americanos no tenemos muy buen ritmo para dirigir, pero si el hermano Sergio nos puede dirigir, podemos llevar su zona ahí de aplaudir, ¿verdad? Pero si alguien quiere aprender a tocar el pandero, a ir con el ritmo de la música, ahí está el hermano Sergio. Si quiere tocar la guitarra, el bajo, imagínese si hubiera alguien más que no estuviera como hermano Ninín que está lastimado en este momento, pasar a tocar la guitarra, ¿verdad? Colaborar en ese aspecto. Si falta un batillerista o un bajista o un tecladista o un vocalista, también. Pero continuamos, ánimo a servir al Señor en estos aspectos, ¿verdad? Pero porque no fueron David y Natán y Gad que los pusieron, aunque fueron ellos, pero ¿por qué? ¿De quién venía? Dice, porque aquel mandamiento procedía ¿de quién? De Jehová por medio de sus profetas. El 26. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Aquí nos menciona el cuarto instrumento, ¿verdad? Entonces, címbalos, salterios, arpas y trompetas. Aquí nos hacen falta trompeteros, hermano Sergio, ¿verdad? Pero ya pronto. El 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y note aquí ya para este entonces qué comenzó a suceder. El 28. Y toda la multitud, ¿qué hacía? Adoraba. ¿Y los cantores qué hacían? Cantaban. ¿Y los trompeteros qué hacían? Trompeteaban, sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Se los voy a dejar de tarea. ¿Cuánto tiempo duró eso?
Hermanos, dicen, ay hermano, es que su iglesia es de las 10:45 hasta las 2 y hoy quizás como que estoy viendo que el pastor se quiere pasar un rato más, pero... El 29, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, ¿qué hicieron? Y adoraron. Pero hermano, ya estaban adorando anteriormente. Hay diferentes maneras de adorar. Lo puede hacer a través del canto, de los instrumentos, y lo puede hacer postrado ante la presencia del Señor. El máximo que menciona la Biblia, hemos hablado, es el de estar postrado. ¿Y sabe cuál es el que menos hacemos? Ese mismo. Quizás de vez en cuando nos arrodillamos, que es el siguiente que más menciona. Menciona levantar manos santas, ese como que a veces lo hacemos. El mirar hacia arriba, el inclinar nuestro rostro, etcétera, ¿verdad? Ya lo mencioné una vez aquí recientemente. Ya estoy terminando. ¿Dónde me quedé? ¿En el 30? El 30. Entonces el rey Ezequías, ya tenemos una baterista también, ¿verdad? Para que vaya aprendiendo David, ahí vaya discipulando, ¿verdad? Entonces el rey Ezequías y los príncipes, ¿qué hicieron? Dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Pero con qué cosa? ¿Y que terminan siendo qué cosa? Los salmos. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. En otras palabras, fueron los que compusieron gran parte de los salmos. ¿Y qué hicieron, hermana María Elena? Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Entonces se vale alabar con alegría, pero también se vale adorar postrado ahí entre la presencia del Señor. Entonces aquí está lo que diríamos el extremo de estar postrado ahí entre la presencia del Señor calladamente, hasta alabar con gran alegría, y que lo puede hacer con instrumento, con voz o con los salmos, ¿verdad? Entonces, un vidente, ¿quién era? Era alguien que recibía ¿qué cosa del Señor? Mensajes, palabras para la nación por medio de visiones o sueños. Pero Asaf también fue un compositor de los salmos que el Señor le daba, ¿verdad? Pero vamos más rápido, el 31. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. También puede adorar al Señor a través de traer generosamente un sacrificio. Hoy en día no traemos holocaustos, pero ¿cómo lo hace usted? De lo que el Señor le ha dado a usted, usted lo trae como ofrenda para Él. También puede traer un salmo, un versículo, una palabra, puede traer una alabanza. Puede hacerlo de diferentes maneras. Y me gustaría pasar más tiempo ahí, pero vamos a seguir para terminar aquí. El 32. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. En otras palabras, aún los que estaban ya nombrados para hacer esto, faltaban muchos de ellos. ¿Se acuerdan que también muchos se habían ido para el otro reino? Los que habían decidido obedecer al Señor se quedaron en Judá, pero aún también algunos de ellos ya también se habían dado por vencidos, se habían tirado la toalla. ¿Quiénes eran los sacerdotes y quiénes eran los levitas? Los levitas eran sacerdotes, pero ellos estaban como principales, ¿sí? Sí, hasta cierto punto, no, si eras sacerdote, no necesariamente eras levita, pero si eras levita, eras sacerdote.
pero aún no todos los levitas desarrollaban el sacerdocio en ese aspecto, porque si se acuerdan, en una ocasión los hijos de Aarón fueron nombrados y los otros, bueno, también nosotros venimos de esta descendencia, ¿por qué no nombraste a mis hijos? Y después se rebelan y hay un desacuerdo ahí, problema, y también nosotros podemos hacer aquello, y cuando lo comenzaron a hacer, algunos lo hicieron mal, pero a otros pareciera ser que el Señor les permitió hacerlo, pero y en este aspecto parece que a veces se usa intercambiablemente la palabra, ¿verdad? Pero no era necesariamente lo uno y lo otro, pero aquí eran solamente los descendientes de Aarón, de su familia, de su descendencia, que habían sido nombrados para llevar esta labor, pero aún de sus parientes habían a otros que podían desarrollar ciertas labores, pero no específicamente. Por ejemplo, también estaba después el sumo sacerdote, que ese también tenía solamente ciertas labores, que no todos los que, aunque fueran de la misma familia, podían desarrollarla. ¿Claro como el lodo? Okay. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Y fue rápida, pero no tan rápida, ¿verdad? En ese aspecto, pero ahí ese fue motivo de gozo y de alegría para él, ¿verdad? Pero no vamos a tomar el tiempo, ¿verdad? Ya terminé ahí, pero en algunas situaciones vamos a ver aquí entre semana, ¿verdad? Qué es lo que sucede. Aunque hizo grandes cosas Ezequías y restablece el culto del templo, restablece la Pascua, restablece varias cosas, vamos a ver que se enorgullece, se le sube a la cabeza, se hace el grande, comienza a exhibirse y exhibe los tesoros de la casa del Señor y le va mal. Pero bueno, fue la carrera porque pues estaba larguito hoy, pero hay mucho más que cubrir y no lo podemos cubrir el día de hoy, todo realmente, pero solamente allí unos puntos. Vamos a orar y quedamos despedidos. Gracias por su participación.